Señores participantes. Muy buenas noches, señores participantes. Tenemos el agrado en esta oportunidad de presentar a nuestro ponente, el doctor Fermín Ruiz, quien es un renombrado docente de en este caso, del Diplomado en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente. Una breve reseña del doctor Fermín Ruiz Gutiérrez. Él es médico cirujano, él es especialista en medicina ocupacional, es magíster en ergonomía laboral por la Universidad Científica del Sur, especialista en medicina ocupacional y medio ambiente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dentro de los estudios que ha realizado, tiene el diplomado en gestión y gerencia de los servicios en salud de la Corporación Americana del Desarrollo por la Universidad Ricardo Palma. Tiene la diplomatura de estudios en dirección estratégica en gestión de riesgos y seguridad y seguros en seguridad y salud en el trabajo por el Instituto de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es auditor trinorma de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente, certificado por supervisor y conservación auditiva por el Consejo de la Acreditación en Conservación de la Audición Ocupacional. Su amplio repertorio lo estamos resumiendo en esta breve sumilla, porque si no nos pasaríamos más tiempo detallando todo el expertise que tiene nuestro docente, uno de nuestros mejores docentes en estos diplomados. Bienvenido, doctor Fermín Ruiz. Le cedo a usted la palabra para que pueda iniciar esta charla, este importante webinar relacionado a la salud ocupacional. Por favor. Muchas gracias, Doris. Nunca tan bien presentado. Muchísimas gracias y buenas noches. Como dice Doris, yo soy Fermín Ruiz, soy médico ocupacional. Y bueno, tengo algunos años ya de carrera en esto de la salud ocupacional y que obviamente hemos tenido varios escenarios difíciles en los últimos tres años. Primero, las modificaciones normativas y los últimos 2 años con la pandemia que fueron o que han sido viendo el pro y contra, viendo siempre el vaso medio lleno, la gran oportunidad de la salud ocupacional de demostrar que es una herramienta estratégica para el beneficio de las empresas. Yo estoy a punto de sacar un escrito que es básicamente recoger las experiencias de médicos que han trabajado conmigo, las experiencias de médicos que yo los he consultado acerca de cómo se les fue a las empresas que tenían estructurado un sistema de salud y seguridad en el trabajo, que tenían un comité de seguridad y salud en el trabajo potente, empoderado dentro del sistema, donde el gerente o la gerencia general estaba comprometida con la seguridad y salud en el trabajo. En esas empresas, si bien esto no es un estudio científico, pero es un estudio que te puede dar una pauta. En estas empresas, el tiempo que se demoró la empresa en recuperar su productividad, sea cual sea esta, es mucho menor que en aquellas empresas donde nadie sabía lo que se tenía que hacer. Muchos de ustedes son médicos ocupacionales, son personas ligadas a la salud y seguridad en el trabajo y saben de lo que estoy hablando. En realidad, el tener un servicio de salud y seguridad en el trabajo formado y con personas con conocimiento, experiencia y demás cosas han hecho de que esta situación de la pandemia pues no golpee tanto como en algunas otras empresas sí lo ha hecho. Cuando Doris me propuso el título o de qué hablar en un webinar que forma parte de los precedentes que se van a dar en el diplomado de medicina ocupacional, yo siempre he querido hablar acerca de los programas y su importancia.
Porque si bien es cierto, la ley en su artículo primero te dice que el objetivo de la norma o de la norma en sí es desarrollar una cultura de prevención en riesgos laborales. El artículo 17 de la misma ley te dice que esta cultura de prevención de riesgos laborales se tiene que conseguir mediante un sistema de gestión estandarizado, un sistema de gestión auditable y certificable. Te dice pues que nosotros tenemos que basarnos básicamente en nuestra labor de vigilancia médico ocupacional mediante un sistema de gestión. Y en donde se unen las dos cosas, que no son excluyentes, o sea, donde se une la vigilancia médico ocupacional con los sistemas de gestión, es básicamente en su desarrollo. Y en el desarrollo está implícito el poner la visión de desarrollo de seguridad y salud en el trabajo mediante procesos. Si creemos eso, o si estamos seguros de que esa es la forma de hacer las cosas, nosotros vamos a comenzar a tener procesos dentro de nuestra misma vigilancia médica y obviamente los procesos tienen que ser documentables. Y para hacer un proceso documentable se necesitan procedimientos, ¿no es cierto? Y obviamente los procedimientos son la parte escrita de un programa. No quiero marearlos de frente con muchos términos, pero es muy sencillo, ¿no? Tú enfocas tu trabajo en procesos, o sea, ¿no? Porque no puedes abarcar todo al mismo tiempo, tienes que dividir tu trabajo en procesos. Llámese proceso de LEMO, procesos de monitoreos ambientales, procesos de capacitación, procesos de inspección, procesos de respuestas legales ante las intervenciones de la ZONAFIL, por ejemplo, ¿no? Procesos ya hablamos de higiene, procesos de seguridad, investigaciones de accidentes, incidentes, ¿no? Procesos mismos de salud ocupacional, de la vigilancia médico ocupacional, el proceso del seguimiento y control. Todos esos son procesos. Dentro, a todo eso lo podemos llamar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los médicos tenemos una estructura muy formada. Esta estructura les cae muy bien a los ingenieros de seguridad porque ellos tienen mucho más estructurado, valga la redundancia, estructurada la estructura en sí. Pero haciendo la conjunción de ambos, pues nosotros necesitamos que se nos divida la cancha y que cada cancha es un proceso. Y ese proceso tiene que tener un programa. ¿Por qué? Porque ese proceso es una cantidad de actividades que se necesitan hacer para la consecución de un objetivo. ¿Qué es un programa? Es un conjunto de actividades ordenadas y estandarizadas para la conclusión de un objetivo. Quiere decir que, si tú me preguntas, entonces hemos estado haciendo programas, en realidad, hemos estado haciendo todo lo que tú me dices, sí. Cuando yo empecé la medicina ocupacional, yo no conocía estas cosas y trataba de hacerlo todo salpicado. Cuando yo soy auditor trinorme, entonces cuando te enseñan auditoría, tú dices, oye, pero esas cuestiones yo las estoy haciendo, pero las estoy haciendo por aquí, por acá, por allá. Lo que te enseña la estandarización de un sistema de gestión es ordenarte las actividades. Entonces, posiblemente tú estás haciendo actividades dentro de un proceso, sí, pero si tú no tienes un programa, significa que esas actividades posiblemente estén siendo repetitivas, siendo ineficientes, costándole mucho, no solamente a la empresa, sino al profesional de la salud. Entonces, lo que se hace es verificar que todas esas actividades entren dentro de un programa y ordenarlas de una manera estandarizada, y ese estándar te lo da, por ejemplo, la ISO 45001 o cualquier otro estándar que tú quieras tener dentro del sistema de gestión. Entonces te ordena
¿Y para qué te ordena? Primero es, y fundamental, es para que no te olvides de las cosas. Y segundo, para ser más eficiente. Acuérdate de la palabra eficiencia. Nosotros en salud pública, o pueden haber salud publistas, personal de salud, salud publistas acá, hacemos las cosas según el conocimiento y el criterio técnico médico, ¿cierto? Sí. Y es loable, ¿ok? Pero cuando se incluye ahí el costo de las acciones y la cantidad de plata que significa o la cantidad de recursos que significa el, el beneficio, entonces uno va a tener que comenzar a medir también eso. Entonces el salud público posiblemente lo entienda, pero el que hace salud ocupacional o salud y seguridad en el trabajo, eso lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque no es su plata, no son sus recursos, son los recursos de una empresa que está formada para ser eficiente y obviamente la eficiencia le da rentabilidad. Todos nosotros trabajamos en empresas, en instituciones, buscando la rentabilidad, ¿no es cierto? Que el costo sea menor que el objetivo, que el precio, en realidad, ¿sí? Que la ganancia. De tal manera que tú al final de la jornada tienes una cantidad de recursos que te han sobrado y que esos recursos se llaman riqueza. ¿Estamos? Entonces, si todos tenemos ese tipo de pensamiento, ahora lo que vas a tener que hacer es ordenarte para que tus acciones cuesten menos que el beneficio que se logre. Te pongo un ejemplo. Hablemos de influenza, ¿sí? Para no hablar de coronavirus porque está muy manoseado hoy el tema. Hablemos de influenza. La influenza es una enfermedad que ya no es una pandemia, es una endemia. Para los que no entienden el término, una endemia es una enfermedad que coexiste con la población y que se mantiene en un nivel epidemiológico conocido, ¿sí? Nosotros tenemos un nivel endémico de influenza ya conocido, ni más ni menos, fluctúa, pero en un rango de seguridad. Entonces lo tenemos como endemia. Y para detener la endemia, nosotros vacunamos a nuestros trabajadores, a la población, ¿no? Con la vacuna contra la influenza, y eso hace de que no se suba ni se baje. Perfecto, listo. Esta situación, si nosotros tuviéramos un plan de vigilancia epidemiológica y un plan de vigilancia médico ocupacional, dices, ya, para ahorrar que la gente no se enferme de influenza, yo voy a vacunar. Perfecto. Suena lógico. O sea, le suena lógico a cualquier personal de salud, ¿no? O a cualquier persona, tú dices, no. O sea, la vacuna es lo mejor que te puede ocurrir. Pero ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque viene el médico ocupacional y te dice, o viene el gerente, o el gerente de finanzas y te dice, ok, ¿cuánto va a costar la susodicha vacuna? Va a costar 100.000 soles. Perfecto. ¿Ok? ¿Y a cuántas personas vas a vacunar? Voy a vacunar a 1.000 personas. Imaginémonos que la vacuna cueste 100 soles. Perfecto, te dice, no hay ningún problema. Ok. ¿Y cuál va a ser el beneficio de la empresa? ¿No? Si tú no tienes ese tipo de conocimientos, tú agarras y dices, la verdad no sé. ¿Cómo que no sabes? O sea, tú vas a hacer un programa, vas a hacer una cantidad de actividades y no sabes si la empresa va a tener rentabilidad de esa acción. Porque ¿cuál sería la rentabilidad? Ok, evitas una enfermedad. Sí, es lógico. Ok, pero ¿cuánto cuesta evitar esa enfermedad? Cuesta 100.000 soles. Perfecto, listo. ¿Y cuánto se va a ahorrar la empresa por esos 100.000 soles? Entonces tú le dices, lo que pasa es que todos los años salen alrededor de, pongámosles, 100 personas, el 10%. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo salen? Salen alrededor de 7 días. Perfecto. ¿Y cuánto la empresa pierde por la enfermedad? ¿No? Porque se supone que yo estoy invirtiendo 100.000 soles para que esas personas no se enfermen. Pero ¿cuánto realmente la empresa pierde por tener a esas 100 personas durante el año
enfermas o con influenza y que obviamente van a tener entre 7 y 10 días de descanso médico. ¿Cuánto afecta eso? Bueno, haces tus cálculos de costos directos, de costos indirectos, productividad, entonces, todo lo que te han enseñado en economía de la salud, y sale 70.000 soles. Entonces viene el gerente de finanzas y te va a decir, oye, o sea, lo que pasa es que tú vas a gastar 100.000 soles en una actividad que va a ahorrarle a la empresa 70.000, no suena lógico, ¿no? O sea, para la empresa es más barato, entre comillas, dejar que la gente se enferme de influenza. ¿Sí o no? Porque le va a costar 70.000 soles. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué tenemos que lograr con estas acciones? Tenemos que lograr eficiencia, rentabilidad. Y para eso nos sirven mucho los programas de salud ocupacional. ¿Y por qué nos sirven mucho? Porque lo que tú tienes que buscar dentro de un programa de salud ocupacional es crear un gran impacto a un menor costo, ser muy eficiente. Con ese prólogo, y discúlpenme que me haya excedido en el tema, vamos a tocar unos 40 minutos más o menos para dejar sus preguntas, porque eso es lo importante. Vamos a tocar programas de salud ocupacional. Por favor, me refieren si se ve la presentación. Alguien, por favor, que active su micro. Ok, listo, Lile. Muchísimas gracias. Entiendo que los están viendo. Bueno, bienvenidos a los cursos de educación continua de la Universidad Norbert Wiener, que estamos empecinados, yo creo que esa es la palabra correcta, empecinados en mejorar la educación en seguridad y salud en el trabajo. Y te digo la educación y no te pongo a quién, porque en realidad la emergencia sanitaria que nos ha dado la pandemia nos ha dado una triste realidad. Que más o menos el 7% de las empresas cuentan con personas de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de 12.500 empresas, más o menos, dejando las microempresas. Pero somos 12.500 empresas y solamente el 7% está cubierto por alguna persona que tiene conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? Esa es la realidad. No hay recurso humano. Me acuerdo mucho, yo en esto tengo hace mucho tiempo. Y cuando se hizo la ley y dijeron, ok, todas las empresas tienen que tener médico ocupacional, éramos 12 médicos ocupacionales. 12. ¿Sí? Y en médicos del trabajo habían 22, ya mayores. Entonces, bueno, comenzaron las universidades, todo a ponerse finos con producir material humano. Seremos unos 4.000, ¿sí? Contando médicos, enfermeras, técnicos y tecnólogos. 4.000 personas en todo el Perú. ¿Ya? Y muchos de ellos, como en la institución donde he trabajado, por ejemplo, hay casi 30 personas que es en una sola institución. Entonces, obviamente, deberían ser 30 empresas con una persona, pero así hay instituciones que tienen varias personas, una cantidad fuerte de personas dedicadas a eso. Entonces pensaron y dijeron, ok, vamos a hacer un plan para el 2017. El plan era 2012-2017, un quinquenio duro, un quinquenio en donde la producción nos ayudó bastante. Acuérdense, vivíamos después del boom del milagro peruano. El gobierno ayudó e impulsó mucho la seguridad y salud en el trabajo e impulsó también mucho la constitución de recursos humanos. Pero el gran problema es que, ok, por la parte de salud hay una cantidad enorme de personas, 4.000, 4.500, en comparación con las otras entidades de la salud ocupacional, llámese ingenieros de higiene y seguridad, que posiblemente no lleguen a 200 o 300. ¿Sí? Recién
Yo tengo he tenido unos practicantes de la Universidad de San Marcos, porque antes solamente eran la uni de ingenieros, pero no estamos hablando solamente de ingenieros, estamos hablando de psicólogos ocupacionales, no psicólogos corporativos, esos que ven los procesos de inducción o los procesos de entrada de los trabajadores, no, esos son otro tipo de psicólogos, estamos hablando de psicólogos ocupacionales, que vean la parte de la salud mental, de los riesgos psicosociales, ¿no? Que nosotros también tenemos un diplomado que es maravilloso el diplomado, yo lo llevé, y la doctora Rubiol y las licenciadas es maravilloso, pero bueno, psicólogos, abogados, nutricionistas. El recurso humano no es solamente médicos ocupacionales y listo, sino que hay que preocuparse por el resto de profesiones que también tienen su nicho dentro de este sistema de gestión. Entonces, por eso nos hemos empecinado en crear productos no dirigidos a médicos, no dirigidos a enfermeras, tecnólogos, psicólogos, no sé, trabajadoras sociales, gerentes, qué sé yo, ingenieros industriales, sino hacer productos que puedan abarcar todos ellos. ¿Y dónde nos dimos cuenta? En las leyes que determinaron la pandemia. No sé si ustedes se acordarán que decía, bueno, el 055, por ejemplo, que es un decreto supremo que dice, y el trabajador con riesgo o sea, puede ir a hacer trabajo presencial o mixto, perdón, trabajo mixto, con evaluación del médico ocupacional o del que haga sus veces. ¿Te imaginas eso? O sea, el que haga sus veces, o sea, es una cantidad de personas a las que el gerente general le ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Tú serás, pues, ¿no? Ya, y trabajadoras sociales, abogados, ingenieros, porque se comunican con uno y te dicen, ¿no? Oye, ¿cómo se hace esto? Entonces, obviamente tenemos que abarcar esos campos y darle el conocimiento tal. No te voy a decir que los diplomados son de nivel inicial. No, son diplomados que te dan una buena cantidad de información, pero pensamos en todos. Obviamente, las personas que no tienen un conocimiento médico les va a costar un poco más. Las lecturas que se dan o las formas de conocimiento que se están dando, ¿sí? Les va a costar un poco más, pero estamos empecinados en que debemos de mejorar ese ratio, porque si no somos las universidades que nos ponemos a trabajar en esto, ¿quién lo va a poder hacer? ¿Okay? Entonces, por eso hemos hecho este diplomado de medicina ocupacional y de medio ambiente con muchas ganas. El desarrollo nos ha costado cerca de 6 meses en hacer un diplomado acorde a las necesidades de las personas, acorde a los criterios que tengan médicos ocupacionales, médicos de otras especialidades o médicos generales, médicos auditores, médicos evaluadores de clínicas, que es muy importante eso, porque es un eslabón dentro del sistema de gestión, son los exámenes médicos ocupacionales y a veces los hace gente que no tiene ningún criterio médico ocupacional y el médico ocupacional trabaja bajo eso. Pero en fin, entonces, bienvenidos al diplomado. Hoy día, como preámbulo de todo lo que se nos viene ya en 2 semanas, es hablar un poco sobre la importancia de los programas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué es un programa? Porque a veces cuando uno habla de sistemas de gestión, habla de seguridad y salud en el trabajo, programas y demás cosas, o sea, es una situación muy etérea. Un programa es el conjunto de actividades con un objetivo común. Listo. Lo has hecho toda tu vida, no solamente en el pregrado, sino ya en el trabajo en sí. Toda tu vida has hecho eso. ¿Sí? El gran tema es que has hecho muy desordenado, sin tener un sistema, sin tener un estándar. Los programas lo que te ayudan a hacer es tener un estándar. ¿Para qué? Para que hagas lo mismo posiblemente, pero ordenado.
de forma tal, y te lo vuelvo a repetir, que no te olvides de nada, ¿ya? Y que seas eficiente, seas muy eficiente, generes eh, eliminaciones de grasa, de tiempo, dentro de los sistemas. Muchas veces, y cuando nosotros desarrollamos, y hemos desarrollado, por ejemplo, muchas veces hemos desarrollado un programa, listo, hacemos un programa y nos damos cuenta que las actividades los hacían otras personas también. Entonces le damos, oye, ¿sabes qué? Y mucho te pasa, por ejemplo, cuando haces riesgos psicosociales y calidad, ¿no? ¿No? El riesgos psicosociales y calidad, y los dos vamos a hacer un focus group, ¿no? Y cuando les comienzas a hacer el focus group a los trabajadores te dicen, disculpe, doc, pero eso ya lo vimos con la señora de calidad. O a la señora de calidad le dices, disculpe, pero eso ya lo vimos con el doc. ¿Por qué? Porque o sea, si bien es cierto, se recogen de diferente manera las cosas que puedan producir problemas de salud mental en los trabajadores, la intervención es la misma. Entonces, si tú no tienes un sistema, no tienes un programa, no te puedes dar cuenta que al costado están haciendo lo mismo, ¿no? Y es así. O sea, si por ejemplo tienes divorciado el sistema o el proceso del hiper y de salud ocupacional y de seguridad industrial con los procesos de capacitación, ¿no? O sea, acá estás desarrollando, a ver, ¿qué hablamos ahora? Ya, primeros auxilios, primeros auxilios. Ya, ¿qué hablamos más? De caídas, ya, caídas. Pero nunca has mirado el hiper, oye, aguanta, el hiper, ¿qué te dice? ¿De qué tenemos que hablar? Doctor, ¿sabe qué? Hace frío, en Pum. ¿Cómo abrigarnos? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que prender las estufas? ¿No tenemos que prender las estufas? ¿Qué tipo de casaca tenemos que usar? ¿Cómo las tenemos que usar? Tenemos que usar la doble piel, que lo llaman, esos recubridores pegados a la piel, o no. O que está divorciada la capacitación con la investigación de accidentes. Eso le pasa a todo el mundo. Cuando yo voy a auditar a las empresas y agarro y le digo, ok, ¿estás capacitando? Sí, ¿por qué? Ah? Bueno, lo que pasa es que, bueno, son 4 capacitaciones al año, sí, yo sé, y las cumplimos, todos asisten, sí, yo sé, pero ¿por qué los estás capacitando? Bueno, los capacito sobre caídas, primeros auxilios, materiales peligrosos y manejo defensivo. ¿Te suenan los temas? Sí, porque son muy comunes. Sí, ok, manejo defensivo, ¿por qué? O sea, ¿habían accidentes con los vehículos de la institución? Examen, ¿cómo es? Materiales peligrosos. Ok, ¿maneja material peligroso la gente de la empresa? O sea, ¿me entienden? Lo que hace un sistema, programas, es darse cuenta que lo ineficiente que es. ¿Ok? Un programa es una parte fundamental de un sistema de gestión. No existe un sistema de gestión sin programas. ¿Por qué? Porque son el esqueleto, son los huesos del sistema de gestión. Obviamente tiene que ser planificado todo. Y eso te ayuda a ser mucho más eficiente. Tener un plan, ¿no? Como te acuerdas cuando te casaste, cuando hiciste matrimonio, juntaste la plata tuya con la plata el dinero de tu esposa, ¿no? Y comenzaste a hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es una planificación del gasto. Y dijiste, ok, vamos a hacer para tus gastos, para los míos particulares, y nos sobra, no sé, una cantidad en ahorro. Si no hubieras hecho ese presupuesto, posiblemente tú compres tomates y tu esposa también, o tu esposo. Y después los tomates se malogran en el refrigerador, si tienes refrigerador. Mejor entender, ¿sí? Entonces, esas son cosas que te ayudan a hacer el programa y obviamente tienen que ser planificados porque tú al final de programar tu sistema de gestión lo tienes que ver, ¿sí? Lo tienes que ver como un mapa, como un plano y decir, ok, entonces estas entradas generan estas salidas y de estas salidas se alimenta tal otro programa o de repente, mira, estas cosas de aquí con esta cosa de acá es lo mismo.
Entonces, te ayuda a ser mucho más eficiente. Y obviamente es un documento que te pregunta qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo y quién lo tiene que hacer. ¿Sí? Acá todo es, el qué es la actividad. Ok, vamos a poner un piso, porque el piso que está ahora es muy resbaloso. Vamos a poner un piso de diferente material. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a contratar a alguien y vamos a determinar cuál es el mejor material para ese tipo de piso. ¿Ok? ¿Dónde hacerlo? Aquí. ¿Quién lo tiene que hacer? Tal persona, en tanto tiempo. Listo, ya lo estás planificando. ¿Sí? Eso es lo que te ayuda a ser programático. Y de tal manera de que tú agarras y dices, ok, entonces tengo objetivos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿No? Yo siempre cuando voy a una institución, voy a una empresa nueva, yo agarro y le digo, perfecto, ¿cuáles son tus objetivos de corto plazo? ¿Mm? Bueno, los objetivos de corto plazo son bajar la incidencia de enfermedad ocupacional. Nah, ese es largo plazo, corto plazo. O sea, lo que tiene que hacer acá, los gringos lo llaman quick win. Quick wins es ganancia rápida. ¿Sí? ¿Cuál es, en un programa tú tienes que demostrar así, cuál es tu ganancia? Entonces yo agarraba, yo siempre agarraba y decía, ok, mi primera ganancia es bajar el ausentismo. Vas a ver que yo te bajo el ausentismo a la mitad. ¿Estás seguro? Seguro. Vamos a aplicar una serie de cosas que posiblemente todos ustedes ya las están aplicando, porque ya hace mucho tiempo se estaban aplicando este tipo de cuestiones, y forma un plan de disminución del ausentismo. Listo, tu objetivo a corto plazo. Pero si tú me dices, no, si lo que pasa es de que yo quiero certificar ISO 45001 en todos los procesos de mi empresa, perfecto. ¿En qué 2000 lo estás planificando? ¿Para qué 2000? ¿2000 qué? No, me dice, para finales de año. Imposible. Eso es imposible. No vas a poder. Primero porque la salud y seguridad en el trabajo es muy importante. Es muy, muy importante. Pero no es lo más importante para una empresa. Para una empresa es producir y vender, ¿no? Que no te cueste la salud y la seguridad de alguien, eso es lo secundario, ¿no? Eso es lo que te vas a proponer hacer. Obviamente, si no te cuesta la salud y seguridad de nadie al momento de hacer y romper los récords, está mucho mejor. Sí, pero primero el gerente está pensando en el número de cantidad de pañales que van a salir, el número de cantidad de rollos de papel que vas a producir, el número de cantidad de cajas de cerveza. No estás pensando en que se está enfermando Paquito, Luchita o Anita. No hay forma. No estás pensando en eso. Estás pensando en tu producción. Obviamente, cuando ya se estandariza las ganancias o la productividad, comienzan a pensar en lo otro, en decir, ok, ahora vamos a pensar en esto. Los años que han pasado, y me dan la razón, que la minería no fue lo que es la minería hoy si no hubiera sido la minería de antes, ¿no? Con los gringos, o sea, con los americanos viniendo y las empresas transnacionales viniendo. Hemos aprendido mucho de ellos. Ahora la minería está respetando la salud y seguridad en el trabajo. Pero anda 25 años hacia atrás y vas a ver si la respetaban o no. Entonces, ese camino, ese es el que te digo. O sea, ya estandarizaron ciertas cosas y ahora se preocupan de la salud y seguridad del trabajo. La gran mayoría de empresas, si tú vas a decir, no, compadre, acá lo más importante es la salud y seguridad del trabajo, sí, sí es más importante, pero no es una cuestión de que con la salud y seguridad en el trabajo vas a tener mejor rentabilidad. Hay que ponerse en la plataforma correcta. Hay que esperar su turno, por así decirlo. ¿Ok? Pero para eso, mucho te ayudan los programas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles pueden ser los pros o los contras de tener o para tener programas de salud? Primero, la pertenencia del servicio médico. Yo soy un convencido que si la institución o la empresa no tiene un servicio médico ocupacional propio, no va a funcionar nada. O sea, eso de que sí, muchos de ustedes pertenecen a empresas
contratistas que hacen salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y que se están rajando por hacer. Todo bien, ¿ok? Todo bien. Pero yo tengo la opinión de que si fuera importante realmente la seguridad y salud en el trabajo, fuera parte fundamental del trabajo de la empresa, entonces pertenecerías a él. Y no serías un service. Yo he sido service durante mucho tiempo en seguridad y salud en trabajo. He trabajado en varias mineras, fundamentalmente, ¿no? En mineras importantes y no tan importantes. En proyectos mineros, antes de ser minera. En todo eso he trabajado y he sido parte fundamental de los sistemas de gestión de esas mineras, pero no parte responsable. Hacía todos los documentos para que se generen los procesos de salud y seguridad en el trabajo, pero no era parte responsable. Y esa parte de no responsabilidad dentro del sistema hacía que no funcione muy bien. Lo otro es la existencia de un servicio de seguridad industrial y bienestar. Mucho ayuda a un médico o al personal de salud que haya gente especializada en seguridad industrial y en bienestar social. Que lo vamos a ver ahorita. La legislación existente no ayuda mucho, ¿no? El Perú es uno de los países, no sé cómo sea la realidad, no sé si en el auditorio haya personas que no son de Perú, pero la realidad es de que se generan una cantidad grande de documentación legal y que muchas veces no se cumplen. Leyes que demoran 5, 6, 8 años en que se promulgue el reglamento para que realmente sea obligatorio su cumplimiento. Acuérdense de la ley de los lactarios, que fue desde el año 2009, y recién en el año 2017 fue su reglamento. 17, 16, bueno, por ahí está. ¿Ah? Hay una serie de normas en el Perú. En la matriz legal es una sábana interminable. Los que han hecho matriz legal alguna vez, es una sábana interminable de normas que hay que cumplir. No ayuda mucho. Ahora poco ha salido la modificación del anexo 5. El anexo 5 te modifica todo. Si ustedes están dentro de una empresa en donde el anexo 5 ya dice ahí que tú estás dentro de las actividades de riesgo, entonces obviamente tus exámenes ocupacionales que antes eran, si tú querías o no, ahora son obligatorios. Y si tú no le contratabas ese TR a tu empresa, ahora sí se lo tienes que contratar. Yo me acuerdo, estuve en una avícola, la avícola más grande del Perú, en el tiempo en donde se hizo esto por primera vez, y a nosotros nos costaba 8 millones de soles, el cambio, nada más, 8 millones de soles, el cumplimiento de ese cambio. Y no es el SCTR, porque el SCTR creo que son 12,000 soles. El resto es la obligatoriedad de hacer los exámenes médicos todos los años, porque hasta hoy la obligatoriedad es cada 2 años en las personas que son de bajo riesgo. Pero si con este cambio tú entras como actividad de alto riesgo, automáticamente cambia todo. ¿Mm? Y lo hacen en un momento en donde ya todo lo tienes planificado, en donde ya has hecho toda tu programación. Cuando yo le decía eso a John Maita, que es una persona que de seguridad en un trabajo, con John Maita no hemos hablado sobre esto, pero bueno, con alguien hemos hablado de seguridad, porque es Ministerio de Trabajo, no Ministerio de Salud. Y yo le decía al del Ministerio de Trabajo, le decía, ¿por qué eso no lo hacen cuando vamos nosotros a hacer la programación y planificación del próximo año? ¿No? Nosotros en septiembre, octubre, comenzamos a hacer la planificación del siguiente año. Entonces, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Para el siguiente año vas a tener que hacer este tipo de exámenes médicos anuales, entonces ya yo me programo y pido el dinero o presupuesto suficiente como para poderlo hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Pedirle a finanzas de la empresa, decirle, ¿sabes qué? Dame 8 millones más? Tú sabes lo que me va a contestar. Tú sabes lo que me va a contestar el de finanzas me va a mandar al diablo. Me va a decir, oye, compadre, ¿sabes qué?
el kilo de pollo no puede costar 14 soles para que tú cumplas la legislación nacional. Así estamos de mal. Otro es la jerarquía de tu puesto dentro de la empresa. El que manda en el servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener por lo menos el puesto de jefatura. No te digo más porque no es necesario, pero sí tiene que ser jefatura por lo menos, porque menos ya no se hace nada. Es muy, muy complicado hacer un servicio de seguridad y salud en el trabajo con una persona que sea un supervisor. Que el jefe sea o sea, que el que mande sea un supervisor. Hay demasiadas capas por encima de él como para tomar una decisión ejecutiva. Y los indicadores, ¿no? Los indicadores, las personas que hacen indicadores y las que no cambian los indicadores son las personas correctas. Los indicadores son muy peligrosos porque es un número, ¿no? El coronavirus ha sido un desgraciado con el Perú, ¿ok? Y nosotros no nos podemos quitar un indicador de encima, que es la cantidad de muertos por población en general. Estamos alrededor de 648 fallecidos por cada 100.000, algo así más o menos. ¿Ya? Y ese 648 le llevamos casi 100 al segundo. No nos podemos quitar ese indicador. ¿No? Podemos haber hecho una muy buena política de vacunación, podemos haber hecho una buena política de salud pública, no lo sé. Quizás el tiempo va a decir, oye, ¿sabes qué? El Perú se encerró y eso evitó tales cosas, qué sé yo. Pero hoy día tenemos un indicador muy pesado. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene un indicador muy pesado? Lo cambia. Y eso está mal. Y eso no se puede hacer. O sea, si tú no vas a llegar al 1 de índice de accidentabilidad prometido a la empresa, pues no cambies las cosas, no cambies tus denominadores y numeradores para llegar al 1. No hagas como un cierto gobierno hizo, que redujo la pobreza en 14% solamente cambiando el denominador de la fórmula. Y después salió el presidente y dijo, hemos cambiado, hemos reducido la pobreza, solo en este gobierno, ¿no? Y lo único que había hecho en realidad era cambiar la forma. Los indicadores son muy buenos para los programas y los sistemas de gestión, pero son muy peligrosos, porque ese número te hace ser, ¿cómo decir esto? Antiético, inmoral, poco profesional muchas veces. Y eso es lo peligroso, ¿ok? Buenos indicadores, síguelos hasta el final. Si te formas un indicador, síguelo hasta el final. ¿Puedes modificarlo? Sí, lo podrías modificar, pero cuando ya la situación no es sostenible. ¿Okay? Entonces, los programas, básicamente, los programas que vamos a hablar es un conjunto, un mix de salud y bienestar con salud ocupacional. ¿Por qué? Porque el médico ocupacional, el personal de seguridad y salud en el trabajo, las enfermeras ocupacionales, ya no somos ocupacionales en sí, sino somos médicos de la salud de los trabajadores, enfermeras de la salud de los trabajadores. Porque no o sea, nos interesa sí, pero no tanto la enfermedad ocupacional per se. Van a darse cuenta en este diplomado que vamos a comenzar a hablar más de enfermedad no ocupacional o común, solamente es enfermedad, y que todas las cosas es en pos de recuperar a estas personas. O sea, la visión del nuevo personal de salud o el personal de seguridad y salud en el trabajo debe ir determinada a de que ya no importa si es ocupacional o no. Véanse ustedes 2 años atrás. Nada importaba, no importaban las hipoacusias, lumbalgias, ya no importaban las, no sé, asma ocupacional, todo era COVID. Y la COVID y el COVID es una enfermedad común, es una enfermedad que viene en una pandemia. Entonces, todo lo que se ha hecho envuelto en el COVID, algo malos, otras buenas cosas, ¿no? Todo lo que se ha hecho es básicamente para prevenir, contener, monitorear y tratar una enfermedad común. Entonces nosotros ya nos hemos pasado de la medicina
ocupacional per se, a la medicina de los trabajadores, a la salud de los trabajadores. Por ende, los programas que se forman dentro del ambiente ya no debería ser solamente direccionados a mejorar la salud de la gente, sino a mejorar el bienestar de las personas. Los gringos lo tienen bien clarito en sus palabras. Wellness, ¿no? Health. Bien, bien clarito. Nosotros como que enredamos un poco las cosas. Somos latinos, tenemos que enredarlas, ¿no? Entonces, esto va a llegar a un punto en donde tengamos muchos programas y que lo comenzamos a poner acá. La salud ocupacional desarrolla programas, de todas maneras, y esto lo vamos a discutir también, vamos a desarrollar programas de acuerdo al riesgo de higiene presente en la zona de trabajo. Ruido, tienes que tener un programa de ruido. Polvo, tienes que tener un programa de polvo, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, tienes que tener un programa de ergonomía. ¿Sí? Problemas de salud mental, tienes que tener un programa de salud mental, ¿no? No tener un programa de riesgos psicosociales, porque no son iguales. Pero tienes un riesgo, tienes que tener un programa. Eso lo da la salud ocupacional y obviamente debe obedecer al análisis del IPRC. Eso se lo vamos a enseñar, le vamos a dar poco a poco y vamos a crear, ustedes se van a dar cuenta de que desde dónde nacen las cosas para hacer un programa de salud ocupacional. Y otros que se deben desarrollar de acuerdo al plan de trabajo del área. Obesidad. ¿Tienes problemas de obesidad que te causan problemas de productividad? Sí. ¿Por qué? Los obesos me causan 1.5 más accidentes que las personas normales. Ok. Vamos a hacer un programa de bajada de peso. Con criterio ocupacional. Con criterio de productividad. No porque no te gustan los gorditos. Así no es la cosa. No, es que me han dicho de que tenemos que bajar de peso. Hacemos un programa de colesterol. Aguanta un momentito. ¿Para qué? No, que tenemos que bajar el colesterol. Está bien, ¿para qué? Tenemos que medir colesterol total y fracciones. Lindo, ya. ¿Qué vas a evitar? ¿Qué vas a producir? ¿Qué vas a provocar? No, que vamos a producir un programa para disminuir el colesterol. Perfecto, ¿para qué? No, porque me han dicho de que, bueno, hay que bajar por la salud de la gente. Acuérdate la primera de la vacunación de la influenza, ¿no? ¿Cuánto me va a costar el análisis de colesterol total y fraccionado de toda la gente? ¿Y qué es lo que yo quiero evitar? No, pero voy a evitar un infarto. Ya. O sea, si tú me dices que vas a evitar un infarto, si yo no hago este análisis, se va a infartar la gente y si yo hago este análisis, voy a evitar que se infarte la gente. Eso es lo que me estás diciendo. Entonces, si tu respuesta es no, no estoy seguro, entonces hay que volver a darle una vuelta a la tuerca. ¿Ok? Programas de salud ocupacional ligados a lo que tú quieres hacer para aumentar la salud y la productividad de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, programas de vigilancia epidemiológica, ruido, material particular, riesgo económico, riesgos psicosociales, químicos peligrosos. Hay una clase bonita de toxicología que la da Guillermo Lombardo de Argentina, que es un referente en Latinoamérica y que nunca termina sus clases, ¿no? O sea, me dice, o sea, es tanto que explicar y es tanto que decirle a la gente que a veces se extiende demasiado, pero es una bonita práctica. Y en salud y bienestar, sí también nos enfocamos en programas de bienestar físico, que es básicamente estos programas de mejoramiento de la salud a través de las conductas de higiene de la salud, higiene del sueño, de bajar de peso, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol y drogas, una serie de programas que pueden ser, pero lo que vamos a insistir en esa clase de programa, porque la voy a llevar yo, insistir en esa clase es decir, ok, cuándo realmente es eficiente y cuánto realmente hay un retorno de la inversión claro en este tipo de programas. Después vamos a desarrollar algunos, o vamos a darles la idea de cómo desarrollar programas de bienestar emocional. La salud mental ha sido pegada, o sea, le han dado hasta en el piso a la salud mental hoy. Y no es una cuestión de Perú, es una cuestión de todo el mundo.
La salud emocional está en rojo, grosella, por así decirlo, casi fucsia, porque nadie se ha ocupado de la salud mental. Y acuérdense mucho de estas palabras, que la salud mental no es lo mismo que el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial puede producir una debacle en la salud mental, sí. Y un médico me decía hace varios meses, me decía, pero doctor, ¿cómo vamos a ver si ni siquiera los vemos a los trabajadores? Y es verdad, o sea, ¿cómo desarrollar esquemas y programas de salud emocional si ni siquiera los vemos? Yo te decía, pregúntale a la trabajadora social, pues. O sea, ¿cómo ella hace su trabajo sin ver a la gente? Si ustedes, no sé si hay alguna trabajadora social aquí en la sala, pero si ustedes se dan cuenta del trabajo de una trabajadora social, hace un montón de actividades sin ver a la gente. Entonces, ¿cómo lo hace ella y nosotros no podemos hacer? Tenemos que llegar a las personas, tenemos que tener el contacto sin tener el contacto. ¿Sí? Se van a dar, o sea, hay programas muy buenos. En la próxima lámina hay algunas iniciativas ahí, que son programas de salud mental que han tenido una eficiencia brutal en la gente. Bienestar social, no solamente preocuparse del trabajador, sino de las personas. Hace muy poco una persona con la que yo trabajaba acá me decía que me agradecía mucho que yo cuando siempre me comunicaba con esta persona, siempre le preguntaba por sus hijos. Nunca los conocí, pero ella hablaba mucho de sus hijos. Entonces, si habla mucho de sus hijos, es de que esas personitas son muy importantes para ese trabajador. Entonces, que tu jefe venga y se preocupe de esas personas, o que te pregunte cómo están, ¿no? Hace mucho. Entonces, el bienestar social también te tiene que preocupar de eso. Tienes que vigilar y verificar en las cuestiones de la pandemia, por ejemplo, que los seguimientos ya no solamente se hacían a los trabajadores, sino a los familiares de los trabajadores. Acuérdense mucho de eso. ¿Sí? Y que mucho hacía que el trabajador no pueda venir a laborar presencialmente porque tenía que ir a cuidar a la UCI, a su mamá, a su papá, a la persona que estaba enferma. Bienestar social, programas de bienestar financiero. Usualmente nosotros no lo hacemos, pero sí te podríamos producir, por ejemplo, programas de que se les enseñe finanzas a los trabajadores para que hagan con su plata. Y programas de clima y cultura que tenemos un buen paquete ahí para mostrarles en la clase de clima y cultura. Algunas iniciativas y ya para terminar. Eh, eh, Primero voy con lo segundo para quedarme con la primera diapositiva, con la primera iniciativa después. El coaching telefónico es muy potente, muy potente. Quizás el coaching emocional, el coaching psicológico se tendría que dar en las empresas, pero nadie va. Nadie va porque creen que es signo de debilidad buscar ayuda. Sobre todo cuando hay obreros, ¿no? Te dicen, ese está loco. O esa mariquita no, lo está dejando su esposa, por eso es. ¿No? Entonces, mucho mejor funciona un coaching telefónico, un coaching emocional telefónico, ¿no? Donde te llaman y te interactúas con el coaching. No digo psicólogos, porque es un coach más o menos, y que te preguntan las cosas y te dan tips para poder salir del asunto. Yo he necesitado coaching emocionales en esto de la pandemia. O sea, ¿quién no? ¿No? O sea, hay una canción que es de Armando Macé, que dicen que los médicos ven la muerte de perfil, ¿no? Acostumbrado a ver la muerte de perfil y hasta que te toca, ¿no? Muchos de nosotros hemos hablado con gente que después de 5 meses, desde 5 días estaba falleciendo, ¿no?
o llamabas para hacer el control y el monitoreo de un trabajador y te contestaba su señora diciendo que había fallecido. Entonces, ese tipo de cargas, ¿cómo las bajamos? ¿Cómo las bajamos si al día siguiente hacías lo mismo, y al día siguiente hacías lo mismo, y al día siguiente hacías lo mismo? Entonces, hay muchas cargas que nosotros mismos nosotros mismos tenemos. O sea, hablaba yo con una psicóloga en un webinar hace unos días y creo que fue con la doctora Rubioli y ella me decía, sí, es que tenemos que hacer psicología para bajar las cargas del estrés postraumático que han vivido los médicos en los hospitales. Y yo le decía, ¿y qué con los médicos ocupacionales? ¿No? O sea, si bien, ¿no es cierto? Si bien nosotros no hemos ido presencialmente a un hospital, pero hemos estado viviéndola desde nuestro lugar de trabajo sin poder, a veces con impotencias de no poder hacer nada. Y ese tipo de cosas no se pueden dar. Siempre tengan programas con beneficios o con incentivos vinculados. El trabajador siempre tiene que ganar en un programa de seguridad y salud en el trabajo. Siempre tiene que ganar. ¿Okay? Un plan de retorno, los planes de retorno al trabajo ahora se están haciendo mucho más de boga, los planes de retorno al trabajo, porque, bueno, en realidad casi nadie sabe cómo retornarlo al trabajo, ¿no? Pero el gran problema de retornar al trabajo es la ley. La misma norma hace muy difícil el retorno al trabajo. Si dejaran, ¿saben qué? Dejen al personal de salud a que hagan como ellos saben hacer el retorno laboral, lo haríamos mucho más fácil. ¿Sí? Programas de asistencia al empleado, programas de autoconciencia médica. Este programa funciona muy fuerte en Europa. ¿Qué significa autoconciencia médica? Todos conocen los principales síntomas de alarma, signos de alarma de algún tipo de enfermedad. O sea, no se les enseña, bueno, se les enseña primeros auxilios básicos, pero la otra que se les enseña a todos los trabajadores es autoconciencia médica. ¿Y qué es conocer, por ejemplo, cuáles son los síntomas y signos de las emergencias médicas o las emergencias quirúrgicas? De tal manera que las personas mismas se cuidan y se ven, se tratan, ¿no? Y no necesitan un armatoste médico, ¿ya? Para que les digan las cosas. Y dejé al último el Health Risk Assessment, que es el HRA, el doctor Palomino escribió hace muchos años sobre riesgos de la salud, que son encuestas que pueden predecir cuáles son los grupos ocupacionales de más riesgo. Los invito, ya desde ahora, los invito a que googleen HRA o Health Risk Assessment y comiencen a ver ustedes la cantidad de encuestas que existen. Algunas en español, la gran mayoría son en inglés, pero si cuando uno comienza a evaluar las preguntas te das cuenta pues que realmente lo que quieren ahí es hacer una línea base de cómo está en salud una persona. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que se están haciendo. Háganlo ustedes sin miedo. Yo hice una vez una línea base y lo dejé ahí. Y lo importante es que, por ejemplo, tú haces una línea base y a los 2 años le vuelves a tomar la misma encuesta y ves las variaciones de cómo está yendo. Obviamente, esa línea base lo que te está diciendo es qué es lo que necesita el trabajador. Y no te estoy hablando de equipo de protección personal, nada de eso. Te estoy hablando de programas de estilos de vida saludables, programas de reducción de algunos peligros, tanto físicos, emocionales o sociales. ¿Ok? Listo, con esto creo que, permítanme un cinquito. Sí, con esto termino. Ha sido un placer conversar de eso y si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Me la hacen saber, por favor, o por el chat o prenden su micro. En espera. Uy, me pasé, pero bueno.
Sabrán disculpar. ¿Alguien? Y sí, o sea, la presentación ha estado, ha estado en Facebook Live, pero sin ningún problema esta presentación forma parte de los documentos de obviamente es un resumen de la clase en sí, pero forma parte de los documentos que están dentro del diplomado. Es para responderle a Francisca Belén, que me dice, quería saber si esta presentación estará disponible para revisarla. Y sí, sí. Claro. La grabación también de esta locución está también siendo grabada, así que sin ningún problema podemos ver. ¿Alguna pregunta más? Desarrollo. Buenas noches. ¿Cuáles son los criterios para elaborar un plan de vigilancia? En realidad, para elaborar un plan de vigilancia médica es un poquito más grande, ¿no? Los planes de vigilancia médica son el conjunto de programas de vigilancia que te dan. El plan de vigilancia médica, los criterios que deberían tener el plan de vigilancia médica te la da una norma, que es la Resolución Ministerial 050, 2013 creo que es, y que te da un formato de plan de vigilancia médica, plan anual de vigilancia médica. ¿Okay? Entonces, esos son todos, te dan una serie de, patologías, de requisitos o de partes que deben estar dentro del plan. Alex Pérez dice, buena introducción, nos da una perspectiva y panorama del curso. Eso es lo que hemos querido hacer, ¿no? A ver, ya está formado el primer módulo, la primera parte. Vamos a tener 4 clases, básicamente julio. Las 2 primeras son de conceptos y conocimiento de salud y seguridad en el trabajo, medicina ocupacional, salud ocupacional. La segunda clase es la ley. No, miento. La segunda clase es la historia de la seguridad y salud en el trabajo, donde conversamos mucho sobre historia. Te digo conversamos porque yo lo voy a hacer. La tercera clase, a los 15 días, es la ley, ¿no? La ley y otras normas. Ahí vamos a derrochar dulzura hablando de muchas normas, sobre todo de las normas aplicables. Y la última hablamos del seguro complementario de trabajo de riesgo. Esos son los 4 módulos que ya están armados y ya están listos en el primer módulo. La norma 45.005, supongo que es la ISO. ¿De qué se trata? Es de las 45.005. Entiendo yo que son riesgos psicosociales, ¿no? Que norma la estandarización de la evaluación de los riesgos psicosociales. La norma 45.001 es la que arma todo el estándar de cómo debería ser el plan de vigilancia de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, la ley con la norma se parecen, hay algunas cosas que te manda a hacer la ley que la norma 45.001 no lo dice. Por ejemplo, tienes que tener un comité. Si bien es cierto, la norma, la 45.001, sí te dice que tienes que tener o sea, habla de los comités, no te da una obligación, ni te dice cómo armarlos. En cambio, la ley te dice que sí. Y así varias cosas. Permítame un segundo que no me quiero perder la pregunta. A ver. Buenas noches, quisiera hacer una consulta. ¿Qué ente determina una enfermedad ocupacional? Fabio Marcelo, si estás preguntando qué institución determina una enfermedad ocupacional, no hay en el Perú una institución que determine enfermedad ocupacional, ¿ya? En realidad, la que podría acercarse como institución para determinar una enfermedad ocupacional es el CENSOPAS, el Centro de Prevención de Enfermedades Ocupacionales y Protección del Ambiente, una cosa así, que podría ser el más indicado para mí a nivel institucional para determinar una enfermedad ocupacional. Según el listado actual de enfermedades profesionales. En realidad,
nadie. Pues, o sea, no hay un ente, o sea, no hay un hospital, no hay una institución donde tú digas, ahí es donde te van a decir. Ahora, y esto es básicamente, porque el tema de la enfermedad ocupacional se diagnostica y se determina en dos momentos diferentes, ¿no? Se diagnostica, o sea, la enfermedad nosológica, la enfermedad que el médico especialista es el que tiene que dar el diagnóstico, y con ese diagnóstico más evaluación, perdón, con ese diagnóstico más la evaluación, perdón, claro, sí, la evaluación del puesto de trabajo hacen que haya que se determine una enfermedad ocupacional, ¿no? Pero eso lo hace una persona entendida, ¿no? ¿Quién debería ser un médico ocupacional o una persona muy entendida en la materia? El que determine la enfermedad ocupacional. ¿Alguien más? ¿Qué vigilancia se debe considerar para la mujer gestante? Hay una norma que es la 376 o 374, no me acuerdo, del año 2008, que te dice la cantidad de riesgos que puede tener una mujer gestante. En realidad, la mujer gestante está bien protegida en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Hay la ley de prevención de trabajo de la mujer gestante, hay una ley. Pero esta resolución ministerial es la que determina la cantidad de riesgos. Ahora bien, aun cuando no haya una resolución ministerial, una mujer gestante debe entrar dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo como lo que nosotros llamamos vulnerabilidad, ¿no? Es un programa de protección de personas vulnerables. El coronavirus hizo que nosotros tengamos personas vulnerables, dentro de ellas las gestantes. Es lo mismo. Antes del coronavirus, una de las cosas que teníamos como control de enfermedad, el control de vulnerabilidad, estaban las mujeres gestantes. O sea, cuando se vaya el coronavirus, dentro del sistema siempre tiene que haber un programa de control de control de condiciones vulnerables. ¿Por qué te pongo condición vulnerable y no te pongo gestación de frente? Porque en realidad pues, la gestación forma parte de las condiciones vulnerables, que son muchas. O sea, tener una discapacidad gestante, tener una comorbilidad que sea vulnerable, tener un problema físico o emocional o social, también te puede hacer vulnerable, ¿no? Tener medicamentos que alteren en alguna circunstancia una capacidad que tú tengas, no estoy hablando de la inmunidad, sino de capacidades, básicamente, también te hace vulnerable. Entonces, hablar de gestantes solamente nos quedamos chicos, pero sí debe haber de todas maneras un programa de evaluación, control y monitoreo de personas vulnerables dentro de la empresa. Mucha gente cree que las gestantes tienen que entrar en el hiper. Yo creo que no. ¿Ya? Son cuestiones de criterio. En el diplomado te vas a dar cuenta que a pesar de que, por ejemplo, con el doctor Palomino y los otros docentes, casi hemos estudiado juntos, cada uno ha formado un criterio diferente, bueno, porque nos hemos repartido en muchas empresas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hace de que, por ejemplo, Juan Carlos crea que las gestantes tienen que entrar en el hiper. Yo creo que no. Pero sí creo que las gestantes deben de tener un programa, un proceso de protección mucho más evidente de lo que está ahora. Felizmente, el coronavirus ha hecho que se viabilicen este tipo de cosas. Alex Pérez, Alex, ¿cómo estás? Dice, y dentro de la institución laboral, ¿quién la determina? ¿El comité de seguridad como interviniente? A ver, aquí sí es difícil, Alex, ¿no? Porque en realidad eso va a depender mucho de tu proceso de investigación de enfermedad ocupacional. Acuérdate que tú tienes un registro de investigación de enfermedades ocupacionales.
en el cual deben de participar, para mí, por ejemplo, debería de participar el trabajador, el jefe del trabajador y el médico ocupacional. Nadie más, porque primero estás hablando de enfermedades y las enfermedades son confidenciales, ¿no? Obviamente, yo te puedo decir que yo sí puedo tener la experiencia de poder linkear, ¿ya?, una enfermedad con su puesto de trabajo y decir, esta enfermedad es enfermedad ocupacional, ¿ok? Que hay algunas que ese link es mucho más fácil, sí. Que hay algunas que casi es imposible demostrarlo, también. Pero eso te va a dar la experiencia. Yo creo que el que tiene que determinar si la enfermedad que tiene el trabajador es ocupacional o no es un médico ocupacional. O una persona de salud que tenga amplio conocimiento de medicina ocupacional. Esa es la persona. ¿Qué alternativa hay cuando el trabajador tiene contraindicada la prueba de hisopado? Qué buena pregunta. O sea, estás hablando de a una persona que quiere entrar al trabajo y para eso le vas a poner una prueba de hisopado. Más o menos es así, Alex. Si es así la pregunta, te diría, Alex, que las pruebas de hisopado no son obligatorias. En realidad, las pruebas son a criterio del médico ocupacional para determinar nichos epidemiológicos o cercos epidemiológicos, pero no para diagnosticar o para... Quizás cuando estás mucha sospecha, ¿no? Pero no para regresarlo al trabajo ni nada por el estilo. Entonces, si la persona lo tiene contraindicado, pues ahí nomás queda, ¿no? Permítame un momento que tengo que presentar no encuentro la clase, esta no es, la tenía por acá. No sé si me puedes ayudar con la clase del diplomado, por favor. Sí, claro, Fermín, la comparto. Gracias. Es básicamente el programa, para presentarles el programa para aquellas personas que todavía no lo conocen. Ahí está, que es un diplomado en... A ver, permítame un segundo. María, te respondo en un ratito. Es un diplomado en Medicina Ocupacional y de Medio Ambiente, cuyo objetivo es formar personal especializado en la aplicación de principios y técnicas de medicina ocupacional y de medio ambiente, contribuyendo a la implementación de los sistemas de gestión, que ese es el objetivo principal, ¿no? O sea, que la gente implemente un sistema de gestión con conocimiento, así como la eficiencia de los controles para la prevención. ¿A quiénes está dirigido? Como yo lo estaba diciendo, ¿no? Nos hemos empecinado en armar o sea, que la gente tenga conocimiento. Yo vengo de una escuela donde te dicen que el conocimiento ronda por doquier y tiene que estar en todos los lugares, ¿no? Entonces, está dirigido a profesionales de la salud que laboran en establecimientos de salud público y privado que dediquen a la medicina ocupacional, tanto médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos médicos, así como profesionales que trabajen en servicios de seguridad y salud en el trabajo. Ingenieros de seguridad y higiene sobre todo, ¿no? Psicólogos organizacionales, psicólogos, abogados laboralistas o laborales, etcétera. Trabajadoras sociales también, y profesionales de recursos humanos que se dediquen a la seguridad y salud en el trabajo, como trabajadoras sociales, especialistas, jefes directivos. Hay personas que, la otra vez me llamó un arquitecto, me dijo, compadre, ¿cuánto me cobras para darme un curso violento de medicina ocupacional? No se va a poder. El plan de estudios, primero comenzamos, ya está armado, ya tiene toda la documentación, los conceptos generales, requisitos legales aplicables. De ahí nos vamos al módulo o sea, no solamente para que entiendan la salud y medicina ocupacional, sino también que entiendan la seguridad y higiene en el trabajo. Los especialistas, los ingenieros son buenísimos, ahorita vamos a hablar de ellos. La siguiente. En el 3 estamos en la identificación y evaluación de riesgos. Se enseña lo que es un IPERC, pero, o sea, no se enseña, pues, se hace la evaluación, se hace esto, ¿no? Sino
Básicamente, lo que tratamos de hacer ahí es que la persona practique y practique y practique en el reconocimiento del peligro. Porque lo que nos hemos dado cuenta en el tiempo es que cualquier cosa, y cuando el reconocimiento del peligro es la piedra angular de toda una cadena. Si está mal el primer eslabón, la cadena no sirve. ¿Mm? En el módulo 4 está la identificación. El módulo 3 está de riesgos físicos, químicos y biológicos. Y el módulo 4 está de riesgos ergonómicos, psicosociales, y hablamos mucho sobre las enfermedades, las principales enfermedades ocupacionales. Ahí es donde ya ustedes ya tienen todo el conocimiento de todos los riesgos, de cómo evaluar los riesgos, de cómo monitorear los riesgos, y ya hablamos sobre enfermedad ocupacional. El módulo 5 hablamos sobre investigación científica. No es que el diplomado tenga un requisito de tener una tesis, pero hay una cosa que hablar, que en el Perú, a nivel Sudamérica, solamente por a nivel Sudamérica, creo que Venezuela y Bolivia son los que no nos ganan en investigación científica. Y necesitamos investigación científica. O sea, necesitamos que la gente venga y te diga, esta es la foto de mi empresa. Estoy haciendo esto, ¿no? Es lamentable, es lamentable. Ya vamos a hablar en el primer módulo, sobre todo, de cómo hemos sido, bueno, en la segunda clase, cómo hemos sido de ser el centro neurálgico de la salud ocupacional en Iberoamérica, a pedirle a todo el mundo que venga y nos enseñe, ¿no? Como digo, había un módulo de toxicología laboral y cáncer ocupacional buenísimo. Es buenísimo, buenísimo. O sea, es la forma de comprender de ambos docentes, su parte es espectacular. Yo de verdad me congratulo mucho ser amigo de ambos, ¿no? Porque la parte de toxicología van a darse cuenta lo que lleguen al módulo 6, que nunca puede terminar. Y siempre les digo, bueno, traten de leer tales cosas. Una fuente de conocimiento muy, muy fuerte es mi gran amigo, el doctor Lombardo. En el módulo 7 está aptitud, invalidez y auditoría en el trabajo, que ya es parte del aterrizaje de salud ocupacional, porque muchas veces te dicen, ok, tienes ruido, tienes tanto, ya, ¿y qué hago con esto, no? Entonces, en aptitud, por ejemplo, Juan Carlos ha escrito un libro sobre aptitud, ¿no? Sobre invalidez hablamos mucho nosotros, porque la invalidez transformó la aptitud médica que nosotros teníamos. Acuérdense, los médicos antiguos, bueno, los médicos que tienen mi talla más o menos, somos promoción, que antes tú eras sordo y no podías entrar a un lugar de ruido, ¿no? Ahora tú eres sordo y puedes entrar a un lugar donde el ruido no cause un agravamiento de tu lesión, ni cause un problema de seguridad o productividad. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Y por qué cambiaron así las cosas en la situación de aptitud? Cuando nos dijeron, tienes que tener una cuota del 3% de discapacitados. Cuando te dijeron eso, el médico ocupacional decía, ¿what? ¿Y cómo se evalúa un discapacitado? Entonces nos dimos cuenta que realmente la teníamos totalmente equivocada. Porque cuando tú agarras y dices, oye, pero es mejor contratar un sordo, pues no. Total, si hay un montón de ruido, a un sordo no le va a hacer nada, ¿no? Ese tipo de situaciones han cambiado mucho la aptitud de la gente. Y en el módulo 8, esta presentación es parte del módulo 8, perdón un segundito, que es de la vigilancia médico ocupacional como sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Hablamos un poco de gerencia, de gestión de los servicios de médicos ocupacionales. La siguiente, por favor. La plana docente. Yo soy el que está al mando, soy el director. Me acompaña el magíster Anthony Laura, que es ingeniero con una alta experiencia, es candidato a doctor en ciencias administrativas, es magíster de marketing, gestión comercial. El hombre es muy bueno. Siguiente, por favor.
También me acompaña la ingeniera magíster Silvana Velasco, que es una trome en cuestiones no solamente de seguridad industrial e higiene, sino en auditoría. ¿Sí? Como ven, ahí es auditora y consultora de sistemas de gestión de 9.000, 14.000, 45.000 y demás ISOs. ¿Sí? También tiene su parte en cuestiones de... Ella nos ha asesorado en estas cuestiones de la ISO 45.000. Está mi gran hermano, amigo de todo el alma, Juan Carlos Palomino, que es médico especialista, ha escrito un libro, tiene maestrías, tiene casi 14 años de experiencia en el dictado de cursos, es profesor en el Luxur, en ESAN, en la San Martín de Porres, es director del residentado médico en Cayetano Heredia, así que amplia experiencia. Los demás son la doctora Patricia Paredes, que conmigo hizo la residencia y es maestra en servicio de salud. También tiene una amplia experiencia. Ella habla mucho en situaciones de, por ejemplo, riesgos químicos. Tiene una clase para ver placas, porque ella ha hecho cursos, un montón de cursos para ser lectora de placas. El magíster Eduardo Delso, que es máster en Ciencias de la Salud y Seguridad Ocupacional, es chileno, ¿no? La siguiente, perito ergonómico y demás, el doctor Heiner Guillo, que forma parte, tan igual como el magíster Milward Urius, del módulo de investigación científica. Heiner es un médico, es médico y tiene una amplia experiencia en el desarrollo de la investigación científica laboratorial. Y Milward es médico también, es magíster de Ciencias de la Salud con mención en Salud Pública y que tiene mucha experiencia en la metodología de la investigación científica. Así que ambos, este módulo lo desarrollan hace mucho tiempo también. Así que Heiner, por ejemplo, tiene muchos papers de tuberculosis, de la parte molecular de la tuberculosis. Él ha hecho un estudio para desarrollar el genoma humano en poblaciones nativas peruanas. Ya van a escuchar bastante de él. La siguiente, por favor. Mi amigo Francisco Márquez, que les habla sobre cáncer ocupacional, es Francisco pues es una cátedra, es una persona con mucha experiencia en salud ocupacional, ha sido vicepresidente del Instituto Nacional de Salud Ocupacional de España, y una serie de títulos más. La doctora Mónica Mendoza es fisiatra y habla mucho sobre rehabilitación y habla en el módulo de invalidez, tiene su clase sobre cómo afrontar la invalidez a nivel laboral. La siguiente. Jessica Domínguez es abogada y da la última clase conmigo acerca de cómo debe de formarse a la persona de seguridad y salud en el trabajo como parte integrante de las relaciones laborales en un lugar de recursos humanos. Buenísima. Su clase es, o sea, termina y las personas quieren aprender más y más porque son las cosas que se dan son muy impresionantes. Y como decía mi gran amigo Guillermo Lombardo, que es toxicólogo, él tiene a cargo la parte de toxicología en el diplomado. Él es argentino, a pesar, como yo le digo, a pesar de ser argentino, él es muy buena persona y es muy bueno. Tiene estudios, él lo que trata de hacer acá, y ojalá que los convenza a alguno de ustedes, es hacer un centro de emergencia toxicológica en el que sea una referencia a nivel nacional, que es como es lo que él ha hecho, no solamente en Argentina, sino en Uruguay y en Paraguay. La siguiente. Bueno, esta es la información, ¿no? Iniciamos el 2 de julio, los horarios son sábados
de 3 a 6 de la tarde y domingos de 9 a 12, pero los domingos son cada 15 días, los sábados sí son todos los días. La duración son 8 meses, son 640 horas académicas. Además de las clases de los sábados y domingos, también tenemos reuniones virtuales que ayudan mucho a aclarar dudas, ¿no? O sea, tenemos nuestra clase y además tenemos una reunión virtual que no es un foro, sino es una reunión para aclarar dudas de lo que estamos llevando en el curso. La inversión la tienen ahí y los requisitos también. Ya no sé si Si me permites un poquito para poder complementar la información. Dale. Buenas noches con todos, mi nombre es Francesca Aragón, soy asesora educativa, estoy a cargo de este diplomado. Para complementar un poquito más de lo que nos ha comentado nuestro coordinador, este diplomado inicia el 2 de julio, estamos iniciando la siguiente semana. La frecuencia de clases es quincenal, como ya se mencionó, los días sábados y domingos, ¿no? Iniciando el día sábado las clases de 3 a 6, los domingos de 9 de la mañana al mediodía. La modalidad es 100% virtual. La duración de este programa es de 8 meses, cuenta con 640 horas académicas, 24 créditos, lo cual también lo hace como beneficio para la certificación médica en el caso de los médicos. Asimismo, la inversión es de 4.600 soles, que comprende una inscripción de 300 soles, una matrícula de 300 soles y 8 cuotas regulares de 500. Nosotros contamos con ciertos convenios con colegios médicos, de enfermeras, tecnólogos, químicos, farmacéuticos, entre otros, y convenios con organizaciones, los cuales usted también puede obtener un beneficio del 15% del descuento, donde sus cuotas regulares pasarán a ser, en lugar de 500, de 425 soles. Los requisitos que solicitamos es el DNI o carnet de extranjería, una solicitud de admisión, formato propio de la universidad que le proporcionaremos de estar interesado. Asimismo, el grado mínimo para poder cursar este programa es el grado de bachiller. Y también, bueno, nosotros solicitamos los pagos de la constancia por derecho de admisión. En este caso, como ya estamos próximos a iniciar, tendrían que cancelar lo que sería la inscripción, la matrícula y la primera cuota que correspondería al mes de julio. Igual en el chat yo estoy dejando mis datos, igual los voy a poner aquí, para que ustedes los puedan visualizar y si tuvieran alguna duda o consulta puedan escribirme. ¿Sí? Muchísimas gracias, muchas gracias Fermín por este webinar súper interesante, muchas gracias a todos por participar. Te cedo el pase para que puedas terminar de responder, repetir unas consultas que hay. Sí, justo a eso voy. María Mendoza me dice, ¿la prueba de hisopado se toma bajo síntomas de acuerdo a la norma? Sí, sí es cierto. Pero también, María, la misma norma te deja la posibilidad que sea a criterio del médico, ¿no? O del facultativo. Mejor se los digo de una vez para que no haya para soltarlo todo, como dicen, ¿no? Yo no soy un convencido de que la salud ocupacional se tenga que emplear tantas normas. A los que son detractores conmigo, yo les digo, ¿dónde está la norma de cómo hacer un electrocardiograma? ¿O dónde está la norma cómo se mide la temperatura? ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está la resolución ministerial? ¿Y esto es por qué? Porque yo en los chats, por ejemplo, en los chats de médicos ocupacionales que tengo, o de personas ligadas a la salud y seguridad en el trabajo que tengo, siempre veo donde te dicen, oye, la lumbalgia, tal cosa. No, es que la resolución ministerial tanto dice tal cosa, o la tanto dice tal otra. ¿No? O hay un decreto supremo que dice tal cosa. O sea, yo he tenido muchos médicos en maestrías y yo les decía, lo primero que tiene que hacer un médico ocupacional o una enfermera ocupacional es acordarse que primero es médico, enfermera, tecnólogo, ¿no? Y cuando nosotros éramos así, no habían tantas normas. O sea, uno aplicaba su criterio. Entonces, como es solamente para responderte, María, si bien es cierto que la norma dice que el hisopado se tiene que hacer básicamente cuando la persona tenga sospecha, y para ser sospechoso tiene que tener síntomas. Va a depender mucho de nosotros. Va a depender mucho del criterio que tú tengas. ¿Bien? Por ejemplo, yo he trabajado hasta hace 24 horas en una institución donde tomamos
los hisopados cada 2 semanas, cada 15 días. ¿Por qué? No sé. Así lo determinó la alta dirección, y como la alta dirección determinó eso por algún tipo de presión sindical, ¿no? Se toma. ¿Qué criterio técnico tiene? Ninguno. ¿No? Pero cuando tú vas cuando tú vas a analizar las cosas, el clima está calmado, los sindicatos están calmados, la progresión de la institución ayuda a que todo esté bien mientras tengamos un tema antitécnico, pero un tema político funcionante. Pero no necesariamente las normas te van a decir qué hacer. Te van a decir, obviamente, tendría que decirte, lo que te tendría que decir es que lo que tiene que primar es lo técnico. Pero muchas veces uno tiene que tomar mano hasta de lo político para poder hacer bien las cosas. A ver, una pregunta. Los exámenes ocupacionales, permítanme un momentito, ¿los exámenes ocupacionales se realizan a solo los trabajadores o también a los locadores? A ver, ahí sí hay que separar dos cosas, lo que te manda la ley y lo que te manda el sistema, los sistemas de gestión. Lo que te manda la ley es que tú tienes que realizar los exámenes médicos ocupacionales y la obligación que tienes a los trabajadores que tú tienes. ¿Ok? Pero lo que te manda el sistema de gestión es que tú tienes que realizar evaluaciones médicas periódicas de salud a todas aquellas en donde tu sistema alcance, tu sistema de gestión alcance. Entonces, si tu sistema de gestión alcanza hasta a los locadores, contratistas y demás, deberíamos hacerle los exámenes médicos. ¿Y esto por qué? ¿Ya? Porque ellos están teniendo el mismo riesgo que tiene tu trabajador de camino. Entonces, sí lo deberías hacer, pero si tú quieres solamente cumplir la ley, lo único que tú tienes que hacer es hacer tu protocolo, hacer tus sistemas de gestión y ese sistema de gestión aplicarlo a tus trabajadores. Y exigir, porque así lo dice la norma también, exigir que los trabajadores de las planillas también tengan sus exámenes médicos ocupacionales dependiendo su sistema de gestión. ¿Ok? No sé si quedó claro. Alex dice, desarrollar criterios para articular la normativa dentro de un enfoque sistémico. Tienes todita la razón. ¿Sí? Desarrollar siempre criterios para articular la normativa es lo mejor que se puede hacer. Gracias, Uli, por la información. Está lo de Francesca. Buenas noches, muchas gracias. Y lo de nuevo, Francesca. María Mendoza dice, criterio clínico del médico. Hemos estudiado tanto para que una norma nos diga qué hacer. ¿No? No, María, o sea, muchas veces uno lee las normas y te dicen, disculpen la palabra ya, pero es una pelotudez. ¿No? O sea, ¿qué vas a hacer? Pero lo dice la norma. Acuérdense que, por ejemplo, hay una norma que tangencialmente la vamos a ver, que es la 312, que estuvo bien en su momento, estuvo muy bien en su momento, pero ahora no te sirve para nada, ¿no? Y no hay una norma posterior, y la 312 es del año 2011. Y llevamos 11 años con esa situación y no hay otra. Pero bueno, las cosas pueden cambiar, sí, pero la única forma de cambiar las cosas, como decía Aya de la Torre, es que la juventud se involucre. Así que a los que ya decidieron, bienvenidos. A los que todavía no deciden, decídanse, porque empezamos el 2 de julio. Muchísimas gracias. Como cuando pedían los guantes para ir al mercado. Exactamente, exactamente. Estamos prestos a recibirlos y a compartir con ustedes el conocimiento que tenemos en este diplomado que hemos preparado con mucho cariño. Y ojalá que nos veamos allá adentro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias también. Creo que Patricia quiere terminar este webinar. Claro, claro que sí. Gracias, Francesca. De igual manera, con Fermín, queremos agradecer su participación en este importante webinar sobre la importancia del plan de seguridad y salud ocupacional en las empresas, que justamente es una antesala a este diplomado en medicina ocupacional y medio ambiente.
En este sentido, estimada concurrencia, desde la dirección de la Escuela de Posgrado, a nombre de nuestro director, doctor Guillermo Raffo Ibarra, y nuestra coordinadora del programa de educación continua, la magíster Doris Naula, hacemos extensivo nuestro agradecimiento por participar el día de hoy en este evento muy importante, no solamente para la formación profesional, sino también para el fortalecimiento de las competencias en todos los aspectos que muy bien Fermín nos ha señalado. Y estoy segura y convencida que todos los que están aquí en sala van a hacer extensivo también la invitación a sus amistades, a sus familiares que están involucrados en este campo, en este rubro increíble, en las cuales se vienen desempeñando cada uno. Entonces, reiteramos nuevamente nuestro saludo a cada uno de ustedes y listos para iniciar ya este gran diplomado. Gracias, Fermín, nuevamente. Francesca, hemos terminado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Los buenas invitamos noches. a participar. Aún contamos con algunas vacantes. Cualquier consulta ya tienen los datos para que nos puedan contactar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.